De nuevo, buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. El doctor José Batistón, si querés iniciar formalmente la reunión, más allá que ya todos nos hemos estado saludando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Batistón, presidente del ITAES, y de este punto le doy la bienvenida a todos ustedes y les agradezco que estén participando en este taller en el cual vamos a tratar la sustentabilidad de las organizaciones en épocas de crisis, y más esta que es una supercrisis. Agradezco a nuestros oradores, a Liliana Peuchovich, al doctor Fabián Vítolo, al señor Jorge Guerra y a Ricardo Otero, toda gente conocida y de mucho prestigio, así que espero que esto sea de utilidad, sobre todo en estos tiempos. Así que nuevamente muchas gracias a todos y adelante. Bueno, como para los que estuvieron en el taller anterior y para los que no estuvieron, les comento, la idea es hacer una modalidad de debate, donde hoy vamos a tener 3 ejes fundamentales, más allá que después cualquier consulta o opinión o sugerencia que quieran hacer, bienvenida y la debatimos entre todos. Pero para tener más o menos cierto orden, la idea es, en esto de la sustentabilidad de las organizaciones en la época de crisis, tratar de ver algunos aspectos que tienen que ver no con lo que está pasando con las organizaciones, sino cómo se puede ayudar o qué es lo que se puede hacer para que no pase o para que los daños sean los menores posibles. Entonces, la primera pregunta, el primer eje del tema que va dirigido a Ricardo, como dijo José, tratemos de ir breve en los comentarios para que puedan participar todos. No voy a hablar de acreditación, porque acreditación es el final de un camino, ¿sí? Sino el adecuarse a estándares de calidad y trabajar en forma focalizada o con normas. ¿Cómo ayudaría o cómo ayuda a las organizaciones si es que las ayuda en situaciones como esta? Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Muy bien. La normatización es una de las bases de la gestión organizacional, ¿verdad? Y por supuesto también en salud. Y está, digamos, requerida por todos los sistemas de evaluación de desempeño o de calidad en el mundo. Tanto la acreditación como las normas ISO siempre están pidiendo normas. De todas maneras, hay que saber qué cosas se deben normatizar, porque uno podría llegar a normatizar todo, y esto no quiere decir que esté trabajando como corresponde, ¿verdad? Porque más allá de la norma en sí misma, hay todo un trabajo de cómo se diseña una norma, cómo se pone en marcha una norma, cómo se controla una norma. En las épocas de crisis, hay que tener en cuenta que a veces una norma, y ahora por ahí voy a patear un poquito el tablero, ¿no? Que a veces una norma puede complicar las cosas. ¿Por qué? Porque las normas, básicamente, están dirigidas al tratamiento o al ordenamiento de los procesos y procedimientos de baja incertidumbre. Es decir, las excepciones no se deben normatizar, no se pueden normatizar. Si uno las normatiza, dejan de ser excepciones. Una epidemia, una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, es una de esas situaciones. Y la prueba está. En el mundo nadie tenía normas, nadie sabía qué era lo que había que hacer. Un poco el mundo actuó en base a prueba y error. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder nadie lo sabía. O sea, estábamos en un escenario de alta incertidumbre, exactamente la inversa de la que se espera de los protocolos, etcétera, etcétera. Es muy posible que una vez finalizada esta época
y atravesados todos las instancias que la época impone, y decantada la información obtenida y analizada a la luz de la gente de mayor conocimiento en el tema, empecemos a tener algunas pautas para tener normas para poder prever estos riesgos. Pero apareció el virus y en un mes el mundo estaba dado vuelta. Entonces, el tema de la normatización, sí, por supuesto, es imprescindible, hay que tener normas, hay que tener protocolos, pero, repito, el concepto fundamental de lo que acabo de decir es solamente para los procedimientos o procesos de baja incertidumbre, básicamente para las rutinas. Y recién después de atravesadas las crisis, si somos exitosos, podremos analizar y tener resultados que nos permitan desarrollar mecanismos de prevención de futuras crisis como estas. Cortito y al pie, no digo más nada por ahora. Me pregunto, coincido que las normas están hechas para los procesos certeros y que la excepción hace la regla. Cuando la excepción se hace frecuente, pasa a formar parte de la norma, ¿no? Pero la pregunta es si hay organizaciones que tuvieron que hacer en el momento de empezar la crisis un doble trabajo. Uno, afrontar la nueva situación, y otro, tener que protocolizar y normatizar cosas que quizás ya las deberían tener de antes y que les generó probablemente mayor peligro o mayor riesgo frente a la crisis. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. A ver, vamos a lo más simple, la higiene de manos. Nosotros sabemos nosotros hablo de los médicos, ¿no? Hace más de 150 años, casi 200, que sabemos que hay que lavarse las manos. Sin embargo, a pesar de esto, por más que había normas y protocolos, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo conoce los cartelitos, están en todas partes. Sin embargo, ahora se reforzó de tal forma que la gente empezó a entender rápidamente que esto era así. Así que es muy posible que esta haya sido esta oportunidad que vos mencionaste, para rescatar cosas que ya debían estar funcionando, pero que por alguna razón no lo estaban. Yo simplemente decía que, pero esto no era incertidumbre, esto ya lo sabíamos. Simplemente esta crisis nos ayuda a reforzar estos conceptos, a traerlos otra vez al primer plano, a hacernos entender la importancia que estas herramientas tienen, y a incorporarlos, si ustedes quieren, y perdón Fabián, en nuestra gestión de riesgos, en nuestra previsión de los riesgos a los cuales podemos enfrentarnos. De todas maneras, repito un poquito lo que dije antes, nadie sabía que iba a venir esta pandemia, nadie sabía que existía coronavirus. O sea que tener previsto un riesgo de que por ahí aparece un coronavirus, y sería lo mismo que hoy decir, y tengo previsto que por ahí viene un marciano. ¿Qué sé yo quién es un marciano? ¿Cómo lo voy a poder, cuál va a ser mi relación con el marciano? ¿Está claro? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que hay ciertas circunstancias que se han puesto en primera línea, y yo usé un ejemplo para esto nada más, y que, bueno, ahora quizás tomemos la real visión de la importancia que estas tenían, que hasta ahora no le dábamos mucho, ¿no es cierto? Te pregunto, yo estaba viendo lo que pasó en los geriátricos, ¿sí? Y estaba revisando, y vos hiciste un trabajo también en el tema, revisando nuestro manual de acreditación de establecimientos de residencia de adultos mayores. ¿Pensás que algunas cosas, si se cumplieran con esos estándares, podrían haber sido previstas o minimizadas en los geriátricos? A ver, bueno, quizás para muchos sea una novedad, el manual todavía no está en vigencia, ¿verdad? Yo también lo estuve revisando, porque a pesar de haberlo tenido en mis manos durante bastante tiempo, no me lo acordaba de memoria, por supuesto. En realidad el manual estrictamente no dice nada de esto, pero sí dice algo que yo no sé,
si en el caso de este tipo preciso de establecimientos se cumplía o no. Realmente lo vamos a saber cuando lo pongamos en marcha, que es justamente la gestión de riesgos. El manual no noticia específicamente el riesgo de una epidemia. Habla de riesgos en general, de que el establecimiento tiene que tener una gestión de riesgo, que tiene que tener una previsión, tiene que conocer los riesgos a los que se enfrenta. Pero estos son los riesgos habituales, estos son los riesgos comunes. Por eso te digo, este es un caso muy especial, muy particular. Porque hasta hace 4 meses el ser humano no sabía que esto existía. Si bien tuvo otros episodios, ¿no es cierto? Porque pasó algo parecido con el H1N1, pasó algo parecido hasta con el ébola, con el VIH. El VIH es otro ejemplo. Cuando empieza el VIH nadie sabía. Y acá no importa que fueran geriátricos o instituciones de salud de otro tipo. En el caso específico de los geriátricos, es todo un tema, además, porque está muy sesgado el marco jurídico. En Argentina el marco jurídico de los geriátricos es muy, muy heterogéneo y a veces medio contradictorio. Empezando porque no hay un marco nacional, solamente son las provincias las que tienen normas legales al respecto, y en muchas de ellas ni siquiera sabemos si son o no son establecimientos de salud. Entonces, si yo estoy en una provincia que no definió exactamente si el geriátrico es un establecimiento de salud, ¿cómo hacemos? Si no es un establecimiento de salud, pues no debería tener ningún tipo de previsión de este tipo de riesgos. Simplemente, si aparece el riesgo, deriva al paciente, si puede, y listo. Pero bueno, para los que sí lo son, y voy a poner un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires está claramente definido, allí sí deberían tener gestión de riesgos, por ejemplo, porque es parte de lo que le corresponde a cualquier tipo de organización, sea o no de salud, por supuesto. No sé si esto cierra la pregunta. Anda por ahí Gabriela Vidiela, la veo, pero no sé si estás con audio y... Hola. Bueno, la doctora Gabriela Vidiela es infectóloga del Agote, para los que no la conocen. El Agote un día le dijeron que tenía que ser el centro de referencia de recepción de COVID de Swiss Medical, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bueno, sí, si quiero cuento un poco mi experiencia acá en el Agote. Sí. Recibimos desde el 3 de marzo el primer paciente en la Argentina diagnosticado con COVID, y bueno, a partir de ahí Swiss Medical designó al sanatorio como un centro de derivación mayoritariamente de pacientes con COVID, sospechosos o confirmados, si bien también se derivan a Zabala y a DLA algunos, la gran mayoría, siempre que haya disponibilidad de camas, se derivan acá al sanatorio. Nosotros habíamos estado protocolizando previo al ingreso de este primer paciente, ya digamos con todo el contexto internacional, ya habíamos empezado a protocolizar lo que eran los equipos de protección personal y habíamos estado ya, digamos, capacitando al personal en cuanto a la colocación y al retiro de los equipos. Bueno, y a partir de ahí, a partir de este primer paciente, fue, digamos, como como si fuera una carrera. Yo los escuchaba a ustedes hablar en la introducción, una carrera de nuevos consensos y nuevas normativas de absolutamente todo, porque el COVID vino a cambiar todo, digamos. La atención del paciente cambió completamente, el manejo en quirófano cambió completamente, el manejo, no sé, les podría nombrar un montón de normativas, pero el manejo de cadáveres, todas las normativas tuvimos que escribir, por ejemplo, desde la normativa de desinfección de antiparras que usamos para todos los pacientes, bueno, por supuesto equipo de protección personal, y todas las normativas también de manejo, ¿no?, de diagnóstico y tratamiento, porque ahora, digamos, particularmente a mí lo que me toca es un sanatorio que maneja exclusivamente estos pacientes, así que estamos dedicados a
a tratar digamos, de entrenarnos clínicamente en darles la mejor atención posible y, digamos, en esta carrera de capacitarnos también como médicos en la atención de esto que es completamente nuevo, que se está escribiendo en el día a día y la cantidad de información, ustedes saben que es enorme, y uno viene en esa carrera de leer y de darles la mejor atención posible, ¿no? No sé si me quieren preguntar algo en particular. Sí, ustedes ya estaban avanzados en el proceso de acreditación, por lo tanto ya estaban bastante firmes en el tema de trabajos estructurados y estandarizados. ¿Les resultó más fácil que la gente se adecue a las nuevas normas o más difícil cuando ya venían con un trabajo de normatización previo? Mira, yo lo que creo que lo que es difícil en esta pandemia y sigue siendo difícil es que hay mucho cambio de documentos en ministerio, en el mundo primero hay muchos cambios constantes, ¿no? Pero también, en particular, el Ministerio de Salud tiene sus digamos, actualizaciones que vienen siendo bastante frecuentes, cada tiene su propia normatización. Entonces, hubo muchos cambios en las normatizaciones que tuvieron que ver con las normativas de CABA, por ejemplo, ¿no? Cambios desde el equipo de protección personal, que ellos, digamos, tuvieron algún cambio con respecto a lo que publicaron originalmente, luego cambios en cuanto a normatización de momento en donde hacer el hisopado del paciente para antes del alta o después del alta. Digamos, lo que quiero decir es que las normativas es difícil implementarlas cuando cambian constantemente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, y hay quejas del personal. Si te soy sincera, el otro día escuché una reunión que tuvieron y ellos, digamos, el personal lo siente, ¿no? El personal, por ejemplo, de enfermería, que tal vez no tiene tan claro que la realidad es esta. A mí me encantaría tener todo ordenadito y que desde el día 3 de marzo hubiera sido todo, digamos, normatizado absolutamente y haber quedado así, y sin embargo tuvimos que implementar cambios constantemente en función de las normativas, digamos, de CABA y de ministerio, ¿no? Y que seguramente esto va a seguir cambiando. Así que ese es un tema, ¿no? El panorama es como, no es estático, entonces las normativas se van amoldando a las publicaciones locales. Gracias. Fabián, hablaron de gestión de riesgo. ¿Se puede poner estas catástrofes en las matrices tradicionales de gestión de riesgo? Está sin micrófono. Yo necesito con dibujitos, si no puedo. Dale. ¿Sí puedo Ahora sí, pantalla? Ahí voy, para un poquito, si no, no importa. ¿Quiere compartir pantalla? Espere que lo habilito. Habilitame, por favor. Ahora sí. Ahí voy. Esto para hablar menos, no para hablar más, no se asusten. No te asustes, Ricardo, que vos sabés que yo hablo largo. No te asustes, es para hablar menos, no más. Me deciste si la gestión de riesgo puede aplicarse a esto. Por supuesto que sí, pero no en la forma que estamos usando tradicionalmente. Esa es la respuesta. Sí, pero no como lo decimos hasta ahora. Esa es la respuesta. Porque si vos te ponés a pensar cómo nació la gestión de riesgos, entendida como proceso sistemático de identificación, análisis y tratamiento de riesgos actuales y potenciales de daño a las personas, personal, pacientes, visitantes, o al patrimonio o a los negocios, te vas a dar cuenta que nosotros, cuando empezamos con esto hace 20 años, ¿a quién fuimos a buscar? A las industrias. Y adoptamos de los ingenieros herramientas con demasiada... o sea, sin traer la cabeza a los ingenieros primero, sin estar formados como los ingenieros, de manera acrítica y demasiado entusiasta. Entonces, nosotros
tomamos esas herramientas del mundo ingenieril cuando los propios ingenieros se la estaban cuestionando para sistemas complejos. Es decir, nosotros hemos adoptado, por ejemplo, reportes de incidentes, nos hemos perdido muchísimo tiempo en cuál es el mejor sistema de reporte de incidentes. Hemos adoptado análisis de causa raíz, nos hemos enamorado del protocolo de Londres, entender los factores contribuyentes, las decisiones gerenciales. Eso para lo retrospectivo, para los prospectivos hemos desarrollado matrices de riesgo, hemos desarrollado modos de falla y efecto. Pero cualquiera que haya hecho estas herramientas, como bien decía Ricardo, es para las cosas comunes. Y cualquiera que haya hecho un ANFE sabe que puede ser 1 o 2 por año. ¿Cuántos riesgos vas a atajar con eso? Entonces, estas herramientas son absolutamente limitadas, muy limitadas. No digo que no haya que hacerlas, sino que son limitadas, porque en general están reservadas para sistemas más o menos predecibles, simples. Vos viste que a veces se quiere aprender seguridad yendo a, qué sé yo, a Atucha. Vos en Atucha vas a aprender un montón de procesos, un montón de reducción de desperdicio. Pero Atucha, hay pocos lugares del hospital que puedan compararse con Atucha. O sea, por ahí un laboratorio en la etapa de análisis clínico, por ahí un centro de radioterapia. Entonces, nosotros nos empezamos a volver complacientes. Nos sentíamos cómodos, ¿no? Tenemos 6 metas internacionales, tenemos prácticas de seguridad, tenemos el ANFE, tenemos esto, nos volvimos un poquito complacientes y pensábamos que el sistema era tratable. Pensábamos que lo podíamos manejar. Hasta que apareció esto. Y claro, nos cambiaron todas las... Cuando nos sentíamos cómodos, estábamos en nuestra zona de confort, haciendo nuestras matrices. Nuestro riesgo apareció esto que, como dijo Ricardo, no se preveía, aunque es discutible. Podemos discutir las pandemias, viste, ha pasado y estaba dentro. Entonces, cuando te viene todo esto, nosotros tenemos que entender, y por eso me gusta este cuadro, que lo quiero mostrar, que es Amalberti puro. Creo que esto resume un poco lo que te quiero decir. Nosotros tenemos distintos abordajes a la gestión de riesgo. No es lo mismo la gestión de riesgo en distintas zonas del hospital, y tampoco en esa zona del hospital en distintas épocas. Por ejemplo, vos podés en algunos lados gestionar el riesgo mediante normas y procedimientos estrictos y decirle a la gente, la seguridad, el control del riesgo está en el cumplimiento de la norma. Vos no cumplís la norma y no va. Esto se da en pocos sectores dentro del hospital. El poder está en la norma. No pienses mucho cumplir la norma. En escenarios un poco más complicados, como son las guardias, las terapias intensivas, los quirófanos, el poder, aparte de traer la norma, recién el equipo. Equipos bien aceitados, equipos que están trabajando con liderazgo, con apoyo mutuo, con comunicación, con conciencia de situación. Ahora bien, ¿qué te pasa? Algunas circunstancias como esta te obligan a trabajar con equipos que no están aceitados. Vos estás obligado a trabajar con tu equipo, pero con otros equipos del ministerio, de otros lados, y a veces esto puede fallar. Nosotros claramente en esta etapa de pandemia estamos en este escenario. En este escenario, en el tercer escenario, en el escenario donde vos necesariamente te vas a tener que hiperadaptar, que es totalmente adaptativo, y que vos ya no vas a poder evitar el riesgo mediante normas y procedimientos, ni siquiera vas a poder gestionar el riesgo adecuadamente, porque los equipos no van a estar del todo aceitados y entrenados, y no te va a quedar otra que aceptar el riesgo. Y abrazarte al riesgo y tratar de ir trabajando. Un poco como bien siempre cuenta Pedro Delgado, ¿viste? Esta imagen me parece genial. Nosotros teníamos, este es el puente de Choluteca en Honduras, que lo construyeron a mediados del siglo pasado, muy orgullosos los ingenieros hondureños con los norteamericanos, sobre bases sólidas. Este sería nuestro ANFE, nuestro matriz de riesgo, nuestro análisis de causa raíz. Estábamos eso, pero esto resistió un montón de cosas en Honduras, hasta que vino el huracán Mitch y le cambió el río de lugar. Con la pandemia lo que pasó es que nos cambiaron el río. Nos cambiaron el río. Todo lo que hicimos antes tenemos que reconstruirlo, volver a subir el río. Y quiero ser rápido hablando de lo que es cambio de estado. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Vos sabés que los ingenieros, ustedes saben que los ingenieros, hay toda una teoría de la complejidad. Hay escenarios simples, hay escenarios y problemas simples, hay escenarios y problemas caóticos, hay escenarios y problemas complejos, y hay escenarios y problemas complicados. Entonces es muy importante saber en qué escenario te encontrás para tener las distintas respuestas. El escenario siempre es el trabajo, como siempre, el trabajo, como bien decía Ricardo, el business as usual. ¿Cómo trabajamos siempre? Acá en este cuadro es más o menos controlable, las relaciones son lineales, los inputs y outputs son conocidos, y cuando tenemos una duda vamos al manual de ITAES y nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
Y vos, claro, vos tenés todas las cosas, es el trabajo de todos los días. Nosotros en Argentina, afortunadamente, no pasamos porque vino el desastre, a diferencia de Italia, de España, no pasamos por la fase caótica. La fase caótica es que estalló la bomba, ahí, no tenías nada. Esta situación es muy, muy difícil porque las relaciones de causa-efecto se desdibujan totalmente, porque la gente empieza a dar orden sobre cosas preestablecidas y que en este momento parece que son verdades absolutas. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y en este momento es necesario, muy necesario impulsar la creatividad, la innovación. Pasado ese momento, vos pasás a un escenario complejo. ¿Cuál es un escenario complejo? En la cuarentena es un escenario complejo. Esto. El escenario complejo es lo que para que se dé una idea, los hospitales habitualmente viven en un estado de complejidad, más allá de pandemia. Los sistemas complejos se caracterizan porque las relaciones entre las partes son más importantes que las partes mismas, porque la incertidumbre es la norma. En un hospital, la incertidumbre es la norma. Casi nunca un día es como pensábamos que iba a ser. Entonces, en este tipo de problemas complejos, no son tan claras las relaciones causa-efecto. Ustedes saben que en el mundo de la seguridad la causa-efecto no es tan clara. No te va a quedar otra que experimentar, como estamos haciendo ahora. Experimentás, volvés. No te va a quedar otra que acá el poder está en la gente que está en terreno y que te está dando continuamente feedback de lo que está pasando. No tenemos máscara, no tenemos esto, tenemos este problema, la cosa, y vos continuamente estás cambiando. Y en esta etapa vos tenés que tener habilidad para tolerar el fracaso. Sabés que te vas a equivocar. Sabés que te vas a equivocar porque estás improvisando. Pasamos al escenario complicado. La vacuna es un escenario complicado, la generación de la vacuna. Acá vos sabés que poniendo suficiente tiempo, suficientes recursos, vas a llegar a resolver este problema. Vas a llegar. Pero hay que saber que en este escenario, y nosotros todos somos impacientes, esto requiere tiempo. Y acá es donde entra a tallar, como estamos viendo, la opinión de los expertos. Estamos todos en este momento guiados por el famoso comité de expertos, con todas las cosas buenas y malas que eso implica, todas las críticas que puede decir. Y acá no te queda otra que escuchar las soluciones de otras. ¿Por qué digo esto? Porque lo característico a veces es que vos te quedaste en una fase y tratás de aplicar soluciones de una fase cuando estás en otra. Es decir, un checklist puede ser un problema, una solución fantástica para un problema simple, pero puede ser un problema enorme para un problema complejo. Me molesta. Las normas y procedimientos están bien, siempre y cuando esas normas y procedimientos no impidan la innovación, la colegialidad, los cambios que vos tenés que hacer con la gente que está en el terreno. O sea, yo creo que este concepto de cambio de fase es muy importante. Y corto acá para no aburrirlos más. Salgo de pantalla. Tengo más, pero no quiero abrumar. No quiero seguir cansándolos. No, Fabián, realmente vos expresaste muy claramente lo que muy confusamente traté de decir. Es real, es así. El tema es tratar de entender en qué momento estamos para no aplicar soluciones que no corresponden a ese momento, porque si no nos vamos a confundir. Nada, eso era simplemente, estuviste muy bien, te agradezco mucho. Y me gustó mucho la presentación que hizo la doctora Pardella, ¿fue verdad? ¿Cómo? Vidiela del... Perdón. Porque mostró muy claro cómo tuvieron que adaptarse de golpe. Y mientras ella contaba, yo recordé que hace 2 o 3 años nos pasó lo mismo en mi hospital, cuando de golpe nos dijeron, ustedes son los referentes por si viene algún ébola. Y casi nos morimos porque no teníamos idea de lo que era el ébola. Gracias a Dios que no entró ningún paciente en la Argentina con ébola. Pero hubo que armar una parte del hospital, hubo que definir cómo iba a entrar una ambulancia, por dónde iba a pasar el paciente, metido en esa cápsula que nadie sabía, ni había visto, ni hemos visto nunca, por supuesto, gracias a Dios. La gente tuvo que aprender a usar los equipos de protección personal. No los comunes que usamos todos los días cuando vamos a ver un paciente aislado en la terapia intensiva, sino uno que son terribles de ponérselos de encima, que cuesta mucho tiempo ponérselos, sacárselos es otro problema, porque también hay que aprender a sacarlos. En fin, toda una serie de escenarios donde jamás habíamos estado, y en el caso del ébola, gracias a Dios, no estuvimos nunca. Pero ahora tenemos uno que, si bien no tiene la gravedad del ébola, nos ha exigido a fondo.
Y bueno, toda esta serie de cambios en las normas y cambios en las recomendaciones de los ministerios y contradicciones en las recomendaciones de los diversos... Es normal. Claro, era lo esperable. Era lo Es esperable. normal, porque es prueba y error, no te queda otra. Claro. Pero acá yo quiero decir una cosa, Ricardo, que me parece importante, porque todo el movimiento de seguridad y gestión de riesgos tiró un poco en... hay un pecado original en el mundo del movimiento de seguridad del paciente y de gestión de riesgos, que es el mismo título del informe que dio origen al movimiento, que es errar es humano. Sí, claro. O sea, todo ha girado que errar es humano. Los humanos somos parte del problema. O sea, los humanos nos distraemos, los humanos nos cansamos, los humanos no somos reacios a cumplir normas. Entonces, creemos normas, creemos sistemas redundantes, creamos el estado de verificación, cosas que está bien para un momento. Pero lo que nos llama a esta pandemia es a descubrir que los humanos somos gran parte de la solución. Porque hay cosas que los humanos hacemos mejor que las máquinas. Porque si errar es humano, también es humano innovar, también es humano ajustar, también es humano... culpa al otro. sufrir, compadecerse. Entonces acá los sensores pasan a ser los humanos, o sea, no hay tecnología para censar un montón de cosas. Son la gente que está en el terreno que te va diciendo un montón de cosas. Entonces yo creo que en este momento, vos tenés que agarrar de la pila de normativas que tienen las 1000, 2000, 3000, sacar de abajo las habilidades humanas básicas, desempolvarlas un poco y ponerlas en acción. ¿Qué quiero decir? Es decir, la atención a la tarea, la necesidad de que la gente sepa parar, pensar lo que está haciendo, reflexione sobre lo que está haciendo, el trabajo colegiado, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, permitirse dudar de esta norma, permitirse dudar. Dice, esto acá no aplica. Entonces yo creo que esas habilidades, nosotros parecen blandas, habilidades de confiabilidad o habilidades de relación. Hay cosas que en esta pandemia son fundamentales. Por ejemplo, cosas que a nosotros no nos parecen importantes, pero todo lo que es relacional, la capacidad de interactuar con otros, de escuchar al otro, de poder trabajar en equipo, la civilidad, la calidad, el apoyo mutuo, es monstruoso, porque después vos ves toda esta creatividad, desde camisones hechos con bolsas de residuos, a estas máscaras, toda esta creatividad de las nuevas máscaras, a conectores para un ventilador para varios pacientes, o sea, todo lo humano es lo que te está revalorizando. Entonces yo creo que eso es importante. Acá hay un comentario de Ricardo Pelizari. No sé si lo querés decir o lo leo yo del chat, Ricardo. ¡Que se meta! Ricardo. No sé si anda por ahí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto escucharte como siempre. Acá estoy remando. Y no sé cuál de todos los comentarios te referís. Al de menudo problema tenemos los que trabajamos donde no solo no hay proceso. Bueno, recordá que eso tiene fundamento en el trabajo que presenté para terminar la diplomatura. Nosotros lo que estamos haciendo es generar esa cultura en la red donde me toca trabajar en el interior de Córdoba. Estamos imponiendo procesos, charlando con la gente, tratando de generar esa cultura, pero tenemos tenemos más imposibilitadores que facilitadores que los estamos tratando de deconstruir paulatinamente. Algunos de ellos son, por ejemplo, lo que ponía en la parte de adelante. El problema no es que, y no lo digo porque me haya tocado la fibra de enfermería la doctora que habló antes, al contrario, nosotros somos muy receptivos a la información. El problema es cuando tenés la famosa infodemia dando vuelta, que nos llueve información no solo de todos lados, sino desorganizada y a veces con cambios milimétricos que ni siquiera están bien expresados en tiempo y forma. Entonces, por ejemplo, decíamos en su momento al principio lo importante que era, frente al desconocimiento de esta pandemia y la experiencia que estábamos teniendo con lo que pasaba en China, proteger al personal 100% frente a lo desconocido, a todo el personal que iba a estar en contacto con este paciente. Y nos encontramos con la problemática de los recursos tremendamente limitados que tenemos. Entonces había que proteger, por ejemplo, a un administrativo de que no le hablaran a un menos de 1,40 m porque no tenían mampara, porque no había barbijo, y pusimos barbijo y se generó tremendo problema de que estábamos generando un gasto descomunal que no se sabía. Y de a poquito la vida y la historia nos fue dando la razón
para proteger no solo al personal estrictamente asistencial, sino también a los que están involucrados en la atención al paciente. Generamos mejores recursos con el triage, pero la verdad que estamos bastante complicados, porque económicamente las clínicas chicas sobre todo están recibiendo un masazo tremendo, lo que ha sido el abuso de los aumentos sin ningún tipo de control de los elementos de protección personal, lo que ha pasado con la CN95, con todos los propios camisolines, las batas, todo eso. Así que bueno, en ese marco, todo lo que hemos aprendido en los procedimientos de ITAES nos ha ayudado muchísimo, pero además esto que decía Fabián, improvisar y estar permanentemente sobre la marcha capacitando a todo el recurso humano, y bueno, viendo cómo cambiamos el temporal. En eso estamos. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Yo quiero agregar, el hombre en general es un animal de costumbres, y en esas costumbres a veces es sobre todo las malas costumbres que se van haciendo hábito. Y esto ha sido un toque de atención para empezar a cumplir con normas básicas a las cuales se arreglan estas excepcionales. Por ejemplo, hemos logrado que los anestesistas se pongan el barbijo. Esas cosas que son relativamente básicas es lo que nuestra cultura nos hizo, que todo se fuera flexible, o sea, se tomara laxo. Lavarse las manos es algo que se viene insistiendo, ya no es algo nuevo, ya hace años que están con todos los carteles y estudios y todo, por lo cual lo vuelvo a repetir. Las normas básicas no se cumplen porque nos vamos acostumbrando a que es normal no cumplirlas, y ahora le tenemos que arreglar normas de excepción. Las normas de excepción que hay que agregar, yo las entiendo. Lo que no entiendo es que las normas básicas, que tengamos que insistir en eso. Ya, es un problema cultural importante. Yo coincido. Es muy difícil poner normas para las excepciones. Yo creo que las normas son la base, obviamente. Cuando uno dice, este es el piso, la norma. Pero vos te imaginás hoy, por ejemplo, a mí me gusta siempre mostrar como ejemplo de resiliencia, un poco de qué eso estamos hablando, y lo toma Ricardo, un ejemplo que él siempre cuenta, en el año 2012, del Hospital del Cruce. Para que te des una idea, cosas que se hacen. El tema es que ellos en el 2012 hubo un apagón monstruoso, tomó toda la zona sudeste, un brutal temporal en Buenos Aires. Ellos tenían, para que te des una idea, 3 grupos electrónicos con 3 motores de 500 litros, más un tanque rodante de combustible de 1000 litros. El corte, habían tenido un par de cortes de 2-3 horas. El tanque de 1000 litros les permitía, excepcionalmente había tenido 6 horas, les permitía 12 horas, es decir, 3 veces más del mayor corte que había habido en la historia en la zona. Ahora, el temporal ese duró 38 horas. ¿Saben qué tuvieron que hacer? Que te lo cuenta Ricardo. Agarraron el carro rodante con pick-up, con camión, con choferes no habilitados, buscando una estación de servicio para llenar ese tanque. No encontraban porque a su vez las estaciones de servicio tampoco tenían grupos de los depósitos. Claro. Terminaron yendo a Citibel a 30 kilómetros, pasando por piquetes, violando todas las normas que se te puede ocurrir. Bueno, finalmente solucionaron el problema. Hoy, después aprendieron, tienen para durar como 48 horas, tienen 6.000 litros, aprendieron. Lo que quiero decir es, vos tenés que saber cuándo te tenés que salir de la norma y tenés que actuar, y obviamente, cuando cesa el estado de alarma, digamos, y volvés al otro estado. Porque así como vos no podés aplicar normas del business as usual en una emergencia, tampoco podés esa cosa que te permite la necesidad de innovar, aplicarla en todos los días, porque ahí nos volvemos todos locos. Entonces, por eso me parece muy importante el tema de los estados. Y una cosa importante de esta crisis es que te revaloriza el segundo componente de la definición de seguridad. Nosotros nos hemos enamorado de la definición de la OMS. Seguridad es minimizar el riesgo de daño hasta un mínimo aceptable, ya sea para los pacientes. Todo el concepto de seguridad está en el foco en minimizar daños y no en prospectar riesgos, y no en desarrollar lo otro.
que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de las organizaciones y de los seres humanos de responder, de monitorear, de anticiparse y de aprender de las cosas. Entonces, estas cosas que no se estudiaban, hoy vamos a tener que estar tan focalizados en identificar eventos adversos como en ver cómo aprendemos. Y acá una cosa importante, nos hemos enamorado de aprender de eventos centinela, por ejemplo, ¿no? Entonces le ponemos toda la cabeza para ver un error quirúrgico mortal, un error de sitio, un oblito, una caída con hematoma. Ahora, esos eventos son muy raros en los hospitales, son marginales. Entonces las oportunidades de aprendizaje que vos tenés de esos eventos son muy pocas, porque pasa una vez cada 10 años un error de esa magnitud. Entonces vos te confundís lo que es fácil de aprender con lo que es importante aprender. ¿Qué tenés que aprender? ¿Cómo trabajás todos los días? ¿Cómo trabajamos el equipo? ¿Qué cosas tenemos prospectadas? O sea, aprender de casi errores, aprender de procesos, aprender de un montón de cosas, de cómo trabajamos en el día a día, más que de los errores. Esto no invalida todo lo demás, pero te pone en el foco que así como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, la seguridad no es solamente la ausencia de eventos adversos, sino la capacidad de la organización de mantener sus operaciones ante lo previsto y lo imprevisto. Y esa es seguridad, y eso es gestión de riesgo. Bueno, pero por suerte en el Hospital del Cruce el tanque de 1000 litros estaba lleno. Sí, eran hiperprevisores. Hay un comentario manejando un camión. Hay un comentario de Gabriela Alcaraz, no sé si lo querés decir vos, porque me hace doler la garganta leer. Vamos, anímense, Gabriela. Ya tiene el audio habilitado. Sí, me escucha. Sí, yo soy bioquímica y estuve hasta hace poco a cargo de, como jefe del Laboratorio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Nosotros veníamos trabajando hace 3 años ya con certificación de la nueva versión de la norma ISO, la 2015. Y el Laboratorio de Salud Pública en Tucumán fue creado justamente pensando en una contingencia como es una epidemia y una posible pandemia que no dimensionábamos que iba a ser del nivel que tiene esta pandemia. Yo soy bioquímica y soy epidemióloga y estuve al principio en el armado de este proyecto y fue pensado, digamos, para poder dar respuesta en una situación como esta. Y si bien es real que una situación de contingencia como esta pandemia nos saca de todas las normas que uno puede tener escrito, el entrenamiento de trabajar con un sistema de gestión de calidad, la gestión por proceso, la matriz de riesgo, ha permitido que este equipo del Laboratorio de Salud Pública tenga la necesidad de aprender a trabajar en equipo, y eso hoy es una gran fortaleza, más allá de que se tenga que reestructurar todo a una nueva situación. No, sin duda, yo no digo, ojo, que no quede en mi mensaje que todo lo anterior no sirve, sino que tiene su aplicación y por lo menos, como bien decís vos, te setea, te pone un estado de análisis que es muy importante para lo demás. Si no tenés eso, lo que yo digo que es necesario, pero no suficiente. O sea, todo eso lo tenés que tener porque, como bien decís, te permite tener el estado mental de poder tener pensamiento crítico, pero no alcanza en una situación de extrema complejidad. Porque no es cierto que, o sea, alguien está pensando, por ejemplo, en un apagón masivo, o en un ataque ciberterrorista. No puede haber un ataque, ciberterrorismo no existe. O sea, que te bloqueen todo. Y después, o sea, no podés pensar. Y cuando pase eso, esto era nunca previsto, que nos iban a colapsar todos, no va a haber más Zoom, no va a haber más reuniones, vamos a tener que manejarnos por radio, vamos a tener que ir a buscar los operadores, como es en la catástrofe. O sea, nadie puede pensar eso. Nadie puede pensar que puede haber una catástrofe nuclear. Nadie puede pensar que hay bioterrorismo. Nadie puede pensar en que puede haber calentamiento global. O sea, siempre nos van a encontrar de atrás. O sea, no es cierto que no hay hipótesis. El tema es los recursos para manejarlo, no te va a dar para invertir mucho para invertir. Evidentemente, alguien tiene que pensar en algún tipo de plan, porque no es cierto que todo nos puede aparecer de improviso. Entonces, yo creo que prepararnos para los grandes peligros del siglo XXI. Una pregunta, porque en todo esto nunca metemos la naturaleza humana como un factor casi decisivo. Una pregunta que cuando la hago sé que molesta mucho, pero la hago igual.
Las normas de seguridad, ¿las cumplimos cuando nos afectan a nosotros o cuando afectan a terceros? Porque esto de que durante 50 años se viene invirtiendo un montón de plata para convencer al equipo de salud en general que tiene que lavarse las manos, ¿sí? De golpe, cuando el lavado de manos en realidad nos pone en riesgo a uno mismo, nos empezamos a lavar todas las manos y encima reclamamos los insumos. Antes estaban los bidones de jabón o de alcohol gel vacíos y nadie se quejaba, y ahora la gente se queja porque porque por ahí un bidón quedó sin contenido. Acá viene la pregunta que hago siempre. ¿El piloto de avión es estricto en el cumplimiento de la norma porque está dentro del avión o porque está convencido si estuviera abajo del avión las cumpliría de la misma forma? Yo creo que es un poco las dos cosas, para quedar bien con todo el mundo. Porque hay otro eslabón de la cadena en la aeronáutica que cumple a rajatablas las normas de seguridad y no está en el avión, que es el controlador aéreo. El controlador aéreo tiene normas muy, muy estrictas, muy, muy precisas, y normalmente las cumple. Claro, él quizás no expone su vida como el piloto o el copiloto, pero quizás expone su trabajo, expone porque cuando el avión tiene un problema, uno de los primeros que va a tener que ir a declarar ante los investigadores es el controlador aéreo. Así que en cierta forma también está arriesgando cosas que son de él. Así que en el caso de la aviación, a mí me parece que es un poco las dos cosas. Yo siempre dije que los médicos no nos preocupamos demasiado en seguir este tipo de normas porque no nos pasa a nosotros. La verdad que siempre lo dije. Pero tengo mis dudas de que quizá esto es simplemente una exageración de mi parte. Pero yo creo que también tiene que ver, Ricardo, con la formación misma del médico. Los médicos nos siguen formando con una currícula del siglo XIX, donde, viste, te forman como que vos sos el actor protagónico y todo lo demás son gente de reparto. El médico todavía cree que la solución está en su capacidad individual, que esforzándose más, que estudiando más, que siendo más, las cosas se van a solucionar. Entonces, así no forman a un ingeniero. A un ingeniero desde chiquito, desde el primer año, le dicen, como las cosas pueden fallar y la ley de Murphy existe, nosotros vamos a generar verificaciones independientes, chequeos. A un médico no lo forman así, al médico te dice, vos no te podés equivocar. Entonces esa tolerancia al error, cero, hace que el médico tienda a ser muy, muy, muy disciplinado, muy entonces así se hace muy difícil. Yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas, empezando por la currícula médica. Vos fíjate que los médicos, qué sé yo, conocemos a los enfermeros cuando nos recibimos, y sin embargo vamos a tener que trabajar. ¿Por qué no hay módulos conjuntos? ¿No se fomenta un poco más el trabajo en equipo en el grado? Qué sé yo creo que hay muchas cosas de la formación. Y otra cosa, los médicos subestimamos a las ciencias sociales. O sea, nosotros, porque el tema del lavado de manos, el tema del cumplimiento de una verificación o el cumplimiento de la norma no es un tema técnico, es un tema social. No vamos a encontrar el estudio randomizado, controlado, doble ciego, que me demuestre por qué el checklist funciona a otro, porque nos vamos a volver locos. Tenemos que adaptar muchos los mecanismos de las ciencias sociales para ver cómo hacer para que la gente cumpla con las cosas, y eso no lo vamos a ver en un estudio científico biomédico, por lo menos. Entonces, invertir mucho más en la ciencia de la implementación. O sea, hay una ciencia en la implementación, que los médicos no nos enseñan, y por eso es que nos cuesta tanto implementar. Tenemos un montón de planes, un montón de normas, todos sabemos lo que hay que hacer, pero nadie lo cumple. Entonces, yo soy un profundo insistidor que en las organizaciones, sobre todo las complejas, debería haber antropólogos, sociólogos, porque sin duda. No está trabajando sobre una población, no el está tema del solo atendiendo enfermos. ¿Por qué la gente lo cumple con el checklist? No es un tema médico, es un tema social. ¿Por qué la gente no está trabajando? Es un tema social. Por eso era lo que te decía, no contemplamos la naturaleza humana, seguro que los comportamientos de las culturas y de las subculturas que hay dentro de una organización. Es que somos médicos. Para volver a lo estructurado, ¿Jorge se me fue? Me parece que sí. A Jorge lo estoy buscando acá en la sala y no lo estoy encontrando.
Ahora me voy a comunicar con él a ver si tuvo algún problema. Bueno, dale, mientras le pregunto que quería también hacer un comentario. Isabel Basurto, ¿está? Estaba. La veo la foto. Isabel está y ahí le habilito el audio. Si nos está escuchando Isabel, no me deja habilitar el audio, creo que lo tiene bloqueado ella. Así que si nos está escuchando, ahí está. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Contanos un poquito brevemente tu experiencia. La posibilidad de que el sanatorio ya hace más de 4 años comenzó a transitar este camino de acreditar en calidad, realmente nos demostró el valor que tiene, más allá del dinamismo de los documentos, como vienen hablando, de la actualización y de lo dinámico y demás. ITAES nos proveyó la posibilidad de empezar a transitar este tema de documentar, normatizar, tener todo de alguna manera lo previsible, documentado y de acuerdo a los procesos que uno reconoce como los certeros, los que uno no dentro de la incertidumbre, que es el caso de la pandemia. La realidad es que eso, como comité, porque estoy dentro del comité, nos permitió fidelizar mucho con el recurso humano, con lo cual eso nos dio una herramienta vital y clave en el cambio de hábito, en el acompañar a la gente en todas las recomendaciones y en todos los protocolos. ¿Por qué? Porque ya hace 2 años que venimos caminando el sanatorio con los procesos de calidad. Tanto Juana, Carlos, Lilian, nos conocieron y vieron cómo trabajamos. Y la realidad es que caminamos el sanatorio y hacemos empatía con el personal, porque lo más importante es que esto es un cambio de hábito, en todos los aspectos que nos afectan en la vida social como en la vida laboral. Entonces la realidad es que acompañar a la gente en este proceso fue muy bueno. Nosotros hace más de 1 mes y medio tenemos un grupo de psicólogas que además nos acompañan. Nos dieron capacitaciones a los referentes que tenemos gente a cargo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una comunicación efectiva y concreta. Y además explicarle a la gente que los cambios son dinámicos y los protocolos son dinámicos y que cada provincia, además de lo que sale en Nación, cada provincia regula y establece recomendaciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aprendimos con ITAES los documentos y tenerlos todo el tiempo difundidos y que todo el mundo se sienta contenido, porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es el miedo. Y el miedo, una de las formas de poder de alguna manera es acompañarlo en el proceso de entender que tenemos que atender a los pacientes. Y las psicólogas cumplen un rol clave. No solo trabajan con los referentes de cada área, sino que caminan el sanatorio semanalmente y hacen in situ, en el lugar donde están trabajando, abordan a la gente, cuáles son sus temores, cuáles son sus problemas, cómo les pueden ayudar, cuál es la realidad. A ver, hace 15 días se cambió toda la circulación del sanatorio por un tema de la convivencia de pacientes que vienen que no son COVID. Entonces hay una zona que es para COVID y una zona no COVID, digamos. Y eso también genera un impacto en la gente que trabaja, porque de pronto deben acceder por otra puerta que no es la de todos los días. Eso se trabajó con la psicóloga y se trabajó en terreno. Y la verdad que la gente adhiere muy bien y se predispone muy bien, porque sabe que además estamos detrás de cuidarlos a ellos. Y TAES nos abrió un camino. Y nosotros vamos detrás de ese camino. Y entiendo que la normatización y los protocolos los aprendimos con ITAES. Y difundir, y estar, y acompañar son parte. Si bien estos son aplicables a la pandemia, aplican a que entendimos el concepto, trabajamos en la gestión de riesgo, trabajamos en todos los aspectos que nos alcancen, porque la realidad es que es transversal esto, nos abarca a todos, cualquiera sea la profesión que uno tenga dentro del sanatorio. La experiencia, excelente. La alta dirección y el directorio del sanatorio quedaron muy conformes con el entrenamiento que nosotros tuvimos por ITAES. Y haber acreditado hace más de 1 año, para nosotros eso
fue muy importante porque la alta dirección entendió que esto venía para quedarse y que era una excelente herramienta. Y con la pandemia lo pudieron tener en sus manos. La verdad, una experiencia hermosa que no deseo tener, que fue la pandemia. Nosotros en la medicina tocaron el tema de la aeronáutica. Nosotros aprendimos mucho de la aeronáutica. Y una de las cosas más importantes que me dijo una vez un piloto que tenía a cargo todo el tema de estructuración, era que el avión no tiene banquina. Entonces los problemas arriba son prácticamente muchas veces insolucionables. Y la medicina aprendió mucho, sobre todo en los protocolos, porque a raíz de eso fue que empezó a cambiar mucho y a normatizarse. El problema más serio que nosotros tenemos en todo el ámbito médico es la falta, y en eso coincido con lo que dijeron antes, que en toda la currícula médica no se tocan estos temas fundamentales de seguridad, calidad del paciente y acreditación. Todo esto redunda no solamente en gran beneficio para el paciente, sino también un gran beneficio para todo el equipo de salud y un gran beneficio para el establecimiento. O sea, el cumplir con todas las normativas, porque ahora todo se basa en el paciente, es un beneficio general. Fíjate, José, que quiero hacer notar una cosa, que toda la gente que está comentando y hablando sobre lo bien que le hizo el proceso de acreditación, coincido, pondera no el hecho de cumplir con las normas, sino el hecho de haber generado un mecanismo de análisis y de colegiación y de trabajo en equipo que les permite actuar en estas circunstancias. La riqueza de la acreditación no está solamente en contar con la normativa, sino en la estructura, porque todos están diciendo, gracias al ejercicio que hicimos cuando hicimos la acreditación, nos pudimos sentar para armar un nuevo protocolo para armar esto. O sea, la riqueza está ahí. O sea, la riqueza está ahí, no está en la norma, sino en el proceso que te lleva a aplicarla. Y creo que es lo que está reconociendo todo el mundo, y por eso es tan importante, yo lo puedo decir porque no vengo del palo de la acreditación, por eso a mí me parece tan importante la acreditación, porque genera otro estado de ánimo, otro pensamiento en la organización. Óptica. Perfecto. A mí me gustaría decir una impresión, y los directores y los responsables de las instituciones van a tener que empezar a incorporar epidemiólogos, es decir, médicos con formación epidemiológica, todo factores de riesgo, campo de riesgo, pero que la epidemiología hospitalaria es una disciplina que se va a tener que incorporar indefectiblemente en la vida diaria de los hospitales. Se cortó el micrófono. En realidad, Ricardo, totalmente de acuerdo con vos. Siempre nos olvidamos que la epidemiología hospitalaria es uno de los atributos fundamentales de la calidad, ¿no? La epidemiología como definición de entender las necesidades de la población que se asiste. Por lo tanto, sí, por ahí es uno de los atributos de la calidad que a veces se lo deja o no se le da la trascendencia que tiene, pero creo que coincido que es fundamental, ¿no? Tenemos un problemita con Jorge, que está tratando de entrar por el teléfono porque se quedó sin internet en la casa. Ya vos. Mientras tanto, había un comentario. Facundo. ¿Anda por ahí, Facundo? Sí, doctor, acá estoy. Porque todos en el chat son todos machos. Todos escriben en el chat, comento. Está bien. Vamos a dar la cara, vamos. Ahí estamos. Sí, en realidad había hecho el comentario con respecto, y eso lo hemos notado en varias instituciones que hemos recorrido, que han pasado por el procedimiento de acreditación con ITAEX,
Y es como hablaban recién, nos da un entrenamiento, nos prepara, es más fácil que se asimilen las normas, ¿sí? Que otras instituciones que no han pasado por este procedimiento. Por eso lo comenté porque lo considero fundamental. Poder trabajar bajo normas y protocolos hace que estemos mucho más ordenados. El miedo, por supuesto, siempre va a estar, pero se trata de trabajar seguro, y esa seguridad nos da haber pasado por estos procedimientos de acreditación, ¿sí? Por eso lo mencioné, doctor. Por ahí también estaba Guarnieri. Vos estás en el Hospital Italiano de Córdoba. ¿Está por ahí? Jorge Guarnieri está. Ahí Bernuccio quiere hablar. Dale, Rubén, mientras lo busco Guarnieri. Hay que habilitarle el micrófono. Apriete la barra espaciadora. Hola, sí, ya. no sé si me... Ahí está. Sí, una de las cosas que quería comentar, un poco con lo que mencionaba Fabián y con lo que han expuesto, ¿no? Es una reflexión que yo también tuve al principio de esto, y la gran dificultad a veces que generan las instituciones en materia de pensamiento de gestión de riesgo, que cuando uno ha analizado o ha leído acerca de las gestiones de riesgo a nivel institucional, uno pensaba en las los dos grandes conceptos de las gestiones operativas de riesgo o corporativas y las asistenciales. Pero la pandemia en sí afectó en forma simultánea a las dos grandes esferas. Entonces eso, por un lado, complicó, me parece, los escenarios institucionales. Y paralelamente, o transversalmente, afectó a todas las personas, o sea, porque además involucra al personal y a su vez a los pacientes. Y con otro escenario todavía mucho más complejo, a diferencia de otras situaciones en la otra parte del mundo vinculado con la pandemia, que al momento del desarrollo de la pandemia, nosotros estamos cruzando con un brote de epidemia por dengue y a su vez entrando en una situación estacional vinculado con posible cuadro gripal. Entonces, me parece que es lo que muchos hemos vivido, una complejidad de situación macro, no solo en cuanto a recursos, sino en cuanto a disposición de medios, en cuanto a exposición de personal, en cuanto a múltiples pensamientos que escapaban el principio de lo que teníamos proyectado. Realmente el trabajar con procesos, con estrategias y con el conocimiento que nos puede brindar a través de ITAES o cualquier proceso organizativo nos va a ayudar. Pero insisto, un poco lo que dice Fabián, Cortó. Mientras resucita Rubén, por ahí lo vi que está Hernán Smith, que es el director médico del Hospital Italiano de Córdoba. Ustedes tuvieron... ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Ustedes fueron la primera experiencia de recibir un montón de pacientes juntos de un geriátrico. Sí. Tuvimos la suerte en realidad de prepararnos para eso, con lo cual, bueno, no quiero ahondar tanto en esto de la acreditación de ITAES, lo que nos ayudó, porque, bueno, ya todos lo han nombrado. Nosotros reacreditamos por segunda vez ahora en noviembre, y bueno, esto la verdad que no es tan directo, pero nos prepara para ser ordenados en un montón de cosas y previniendo lo que se viene. En función de eso, nosotros nos veíamos venir esto, porque somos prestadores de PAMI casi exclusivos, es un hospital grande que tiene más de 50.000 cápitas de PAMI, entonces, bueno, lo veíamos venir.
nos preparamos desde el punto de vista estructural del hospital, dividiendo la circulación de pacientes febriles de los que no lo son, cerrando pisos completos para estos pacientes, cerrando una de las terapias también por la posibilidad de que vengan esos pacientes, después consiguiendo todos los insumos necesarios, que todo el mundo lo sabe, bueno, buscando insumos que a veces cuesta, bata, barbijo, los distintos kits, que depende de la actividad que tiene cada profesional de la salud, se necesiten. Y lo último, pero más importante que nos sirvió mucho es, de antemano, en los primeros días de marzo empezamos a hacer una capacitación a todo el personal del hospital. Tomamos a todos los médicos del hospital y dijimos, no importa más su especialidad, acá nos tenemos que capacitar para atender este tipo de pacientes por si la cosa se pone compleja. Pasaron 1.100 personas por esas capacitaciones. Y eran teórico y prácticas de cómo enseñarles cómo vestirse y desvestirse. Como decía Ricardo, de que uno no sabe cómo vestirse y desvestirse ante estas situaciones, por ahí surgen, como el caso de esta patología que tiene una alta contagiosidad. Creo que haber hecho todo eso nos permitió que un día X empezaran a llegar los pacientes estos del geriátrico, que les cuento rápido, de un geriátrico de 80 personas, de las cuales la mitad eran de PAMI, del hospital italiano, y fueron viniendo casi todos medio de golpe. El primer día vinieron 13 en una noche. Nosotros ya habíamos atendido 5 pacientes, algunos ambulatorios y otros internados de otras obras sociales. Nosotros al día de hoy atendimos 43 pacientes de COVID, de los cuales tenemos internados 36. De estos 43, 37 fueron del geriátrico, la gran mayoría con un deterioro físico y cognitivo muy importante, por lo cual son muy dependientes, aparte de tener COVID, necesitan una atención muy importante de enfermería, porque son dependientes para comer, para el aseo, no, obviamente para todas las cuestiones fisiológicas, por lo cual es una tarea muy, muy importante, que ya a esta altura, que ya llevan más de 15 días, internados muchos, bueno, ya nos hemos acostumbrado. Somos el único hospital de Córdoba que tiene esta cantidad de pacientes. Las otras clínicas o sanatorios tienen 1 o 2 pacientes internados, y nosotros estamos siendo de alguna manera expertos en esto de antemano. Creo que a todo el mundo se le va a venir medio complicado como a nosotros, nada más que a nosotros se nos vino antes. Sí, Ricardo. Sí, hay un trabajo del New England Journal of Medicine. ¿Me escuchan? Sí. Hay un trabajo del New England Journal of Medicine reciente que habla de un 56% de la población de geriátricos asintomáticos. Este tema lo saco porque a mí me parece que esta maniobra que se está viendo de sacar a los infectados y a los sospechosos de los geriátricos para llevarlos a los hospitales asistenciales o sacarlos de lo que podría ser el manejo de un clúster es equivocado. Yo sugeriría que se instrumente y se instruya a cada geriátrico haciendo y separando los infectados, los sospechosos, los infectados, controlados con temperatura, con clínica, con testeos, pero no sacarlos del lugar donde están, porque es una manera de desparramar y llevar infectados hacia otros lugares. Entonces, como acá hay un público muy, muy destacado, me gustaría avalar o insistir en el criterio que cuando un geriátrico se le detecta un infectado, sabemos que de ese infectado después van a ser 2, 4, 8, entonces empezar a hacer todas las barreras y la contención y el distanciamiento y separar a la población del geriátrico dentro de la misma institución. Es un aporte, gracias. Creo que esto demuestra lo de los geriátricos un poco lo que ya sabemos de antes. Los geriátricos no están en buen estado, no están bien manejados, algunos no están habilitados,
Entonces, es muy lógico lo que usted dice, Ricardo, de tratar, lo ideal hubiera sido contener dentro del geriátrico, dividiendo algo que inclusive no es tan complejo. Pero como los geriátricos no están preparados para esto, le digo porque en el geriátrico que fue lo que ocasionó la gran venida de pacientes a nuestro hospital, trataron de hacer eso al principio. Lo que pasa es que no sabían ni cómo cuidarse, ni habían capacitado el personal, no tenían los medios para hacerlo. Entonces al principio trataron de separar, pero después los que eran negativos se hicieron positivos y se desmadró. Esto creo que vislumbra los déficits que ya sabemos, como todas las épocas de crisis o esta situación de crisis, muestran lo que ya sabíamos que estaba mal, nada más que de una manera más cruda, en nuestras instituciones y en las otras. En los geriátricos, en Argentina, es un tema no menor. Además de ahora, en este momento, de ser un factor de riesgo muy importante, ahí en Europa, en España, decían que la mitad de los fallecimientos fueron de pacientes geriatrizados. Es una barbaridad, ¿no? Yo quiero agregar... Hernán, coincido totalmente con vos, pero si una crisis no es el momento para generar oportunidades de mejora, imponiendo inversión o esfuerzo, creo que es el momento de cuidar a nuestros adultos mayores, y la mejor manera de cuidarlos es en el lugar donde ellos viven, y obligando a las instituciones a que inviertan en estructura. Bueno, creo que es un tema de alta coincidencia. Creo que Hernán... Yo quiero agregar algo muy breve, y es que coincido plenamente con el doctor Smith, y quiero que por ahí anticiparme que desde el ITAES comenzó en su momento el doctor Ricardo Durlach con una idea de comenzar a ver la acreditación de geriátricos o de establecimientos de adultos mayores, y en eso también trabajó mucho el doctor Otero, y en el cual lo primero que el doctor Otero nos hizo ver es que no hay una organización ni una protocolización de lo que es un geriátrico en Argentina. Entonces es muy difícil, llevar adelante un proceso cuando en realidad no sabemos si son establecimientos médicos, si son residencias. Entonces, desde el ITAES estamos trabajando fuertemente en implementar de geriatría para la forma de abordar en Argentina, ya que como es un país federal, en todas las provincias todo es diferente. Aprovecho que se volvió a conectar Jorge antes que se nos escape, y ya que nombraron los ingenieros y de los pensamientos estructurados, etcétera, etcétera, en realidad lo invité a Jorge, Jorge licenciado en sistema, es experto en procesos, y básicamente en procesos en salud, hace muchos años que trabaja desde las áreas de gestión de procesos en salud. Y la pregunta a él era, que le hice antes, si es posible planificar o mapear las crisis. Jorge. Dale, muy bien. Bueno, ante tanta... ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí. Ok. La verdad que ante tanta anarquía y sistemas de emergencia o estados de emergencia caóticos, yo soy un convencido que, y la doctora Gabriela Alcaraz me va a dar la razón porque lo experimentó, según lo que ella acaba de comentar, cuando una organización hace gestión por procesos, en realidad no está hablando prácticamente ya casi de normas. Ustedes saben bien que se genera, iba a contar una anécdota que no sé si la terminó de contar, pero que uno después no las encuentra. En realidad, cuando uno hace gestión por proceso, ve a toda la organización. Lo que pasa es que tengo problemas con internet y empecé a usar la conectividad del teléfono para esta conversación.
Si bajás el video y venía dejás el bárbaro. audio, por ahí mejora. A ver. Sí, ahí. Ya le detuve el video, Ah. Jorge. Por ahí mejor un Ok, poco. ok. Bueno, yo lo que quería resaltar más que nada es que si ustedes hacen gestión por proceso, la visibilidad transversal de toda la organización es mucho más fácil de conducir y si bien hay normativas operativas, como mencionaban la doctora Gabriela, que le llega constantemente del ministerio, es mucho más fácil implementarlo si cuando se hizo gestión por proceso se hizo junto con la gente. Entonces, lo que se atacó cuando se hace gestión por proceso es la cultura de la organización. Que si la organización reacciona correctamente, yo les puedo dar el caso de la organización con la que estoy colaborando, que es el Instituto Cardiovascular, automáticamente apenas apareció la primera señal, y como ellos ya venían muy acostumbrados por el tema de la normalización con la acreditación de ITAE, y que estábamos mapeando íntegramente todos los procesos de la organización, reaccionaron rápidamente con el apoyo, y creo que la doctora Gabriela debe saber muy bien, por el equipo de infectología de la institución. Ahora bien, ¿quién aprovechó la experiencia histórica, como bien habían recordado Ricardo Otero y otros, de lo que pasó la pandemia o la HIV? Creo que nadie aprovechó eso para reinventar o rearmar los procesos de seguridad de paciente con gestión de riesgo. Yo tenía previsto una presentación, pero creo que ya por la hora no sé si tiene mucho sentido. Pero muchas de estas cosas ya están escritas. La ISO 22301 habla justamente de continuidad de negocio. Después, si quieren, la presentación, Ricardo, podés circularla. En realidad lo que se hace es mapear cuando hay un hecho de contingencia con una planificación previa. Y yo creo que eso, en una de esas, en esta oportunidad, muchas de las instituciones van a empezar a invertir un poquito más en estas cosas. Aprovecho. Jorge, Tomás puede abrir la presentación y pasamos las pantallas rápido. Ah, bueno, como quiera. Por lo menos la primera. Bueno. Ahí le están viendo, ¿no? Sí. Este es el mapeo que yo hice de las mejores prácticas que introduce la ISO 22301, que es de continuidad de negocio. Suena feo negocio, pero en realidad lo es, y podemos adaptar la continuidad de servicio. Si bien esta normativa o esta ISO en general parecería que tiene un tinte más orientado a la parte de tecnología, sin embargo no es así. O sea, hay etapas, si ustedes pueden llegar a visualizarlo, que es identificar y ordenar las amenazas. Es una cosa que Fabián con gestión de riesgo y Cristina Echner también en el curso de capacitación han divulgado. Sin embargo, a pesar de eso, yo no estoy tan seguro que las organizaciones de salud estén armando esa lista de amenazas posibles con el impacto que puedan tener como base para realizar el análisis de impacto en la empresa y crear para ellos un plan de recupero ante eventuales catástrofes o eventuales incidentes. Si eso está de alguna manera preparado, hubiera sido mucho más fácil abordar esta pandemia porque ya está la cultura, ya están los equipos de trabajo prediseñados, está la toma y reacción y acomodamiento de ciertas cosas, porque ahí también hay que tener en cuenta que probablemente haya que cambiar de lugar en el cual se realizan las prestaciones. De hecho, el Instituto Cardiovascular tuvo que mudar toda una zona porque eran edificios alquilados y hubo que traspasar hasta un DRS, que es el equipo de recupero de eventos.
Y la verdad que a pesar de tener todo esto, ¿dónde estamos? Estamos creando en general un plan que se va ejecutando en el día a día, cuando eventualmente, si la organización hubiera estado preparada con sus manuales de política de seguridad de la información, de seguridad del paciente y de análisis de riesgo, el impacto se hubiera podido recibir con no tanto impacto negativo. Estas son, la que está mostrando acá es lo que nosotros esperamos para identificar y ordenar las amenazas. No sé si tiene mucho sentido verlas todas, porque de alguna manera esto es un evento que cubre todas las etapas en las que uno podría haber podido tener preparado y recibir con menos impacto negativo. Por eso insisto, a veces cuando se habla de normas, si bien yo he trabajado mucho en la temática, soy casi negativo a lo que son normas y procedimientos individuales donde hay infinidad de documentos que no los actualiza nadie, pasan a estar desactualizados y no forman parte de la cultura de la organización. Si armamos los procesos, la gente participa y se implementan circuitos de mejora continua, seguramente vamos a mantener actualizados esos y vamos a poder reaccionar mucho mejor. No quiero abondar más por la hora, pero creo que esto es una enseñanza e inclusive, y por último, ustedes saben que desde hace tiempo se están tratando de implementar las consultas virtuales, a lo que muchos colectivos se negaban y estaban en franca oposición a que esto se realice. Y hoy es una necesidad que todo el mundo está utilizando, digamos, a las apuradas, que si hubiera estado previsto, hoy podrían estar haciéndolo con más tranquilidad. Nada más, Ricardo, no quiero ocuparlos más. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, ya que estamos con el tiempo justo, me gustaría preguntarle a Fabián, como representante de una compañía de seguros, ¿cómo ves esto de la problemática por los siniestros en cuanto a los pacientes, al personal del equipo de salud y a los establecimientos de salud con respecto de este tema del COVID? Casi micrófono. Casi micrófono. Este tema del COVID para las compañías de seguro fue como una bomba porque cayó y todos tuvimos que correr a la letra chica a ver qué se cubría, qué no se cubría. De hecho, por ejemplo, vos ves algunas pólizas, la póliza de SMG, por ejemplo, decía se excluye la transmisión de enfermedades que tengan asegurado a título personal por excesiva a la organización, por lo cual se excluía, era una exclusión de cobertura. Si vos tenías en San Camilo, por ejemplo, 15 infectados y después te hacían juicio por responsabilidad civil por la infección, esa puede aplicar. Obviamente, Sus Médicas salió a aclarar que ellos iban a cubrir COVID, tuvieron una cláusula especial, ¿entendés? Porque no estaba cubierta. Hay otras cosas, tuvieron que salir con ese tema. Después el tema de los seguros los seguros de vida, tuvieron que salir las cámaras de seguros de vida diciendo que cubrían el COVID, que no estaba específicamente, yo creo que es una cláusula especial, pero no todas, con lo cual el que tenga un seguro de vida tendrá que ir a ver la cláusula específica para ver si esa cláusula cubre, porque generalmente la exclusión que hacen los seguros de vida es pandemia o epidemia. La Cámara de Seguros de Vida, que se llama VIR en Argentina, salió el presidente a aclarar que la mayoría de esas cámaras, que son 44 de las grandes compañías, están cubriendo esto. Después, las ART. Las ART, vos ibas a la decisión a la lista de enfermedades profesionales de ART y no estaba incluida, con lo cual tuvo que venir un decreto de necesidad de urgencia del propio gobierno, incluyendo al contagio de un empleado con COVID dentro de la cobertura de accidentes de riesgo del trabajo, que no estaba cubierta, con presunción a favor de la víctima. Porque esta cosa es muy difícil de probar. Viene un empleado que te dice, yo me contagié ahí en el San Camilo, me contagié en el cruce. Bueno, habrá que ver
Pero el beneficio está a favor del que demanda. Es como que se invierte la carga de la prueba. Vos tenés que demostrar que hiciste todas las cosas bien. De ahí la importancia de tener muy bien registrados todos estos protocolos. Y donde hay un hueco, donde hay un verdadero hueco, es en el tema de personal contratado. Porque el personal contratado, ¿qué te pasa? No te entra en la RT. Vos la forma que tenés de solucionar eso en general es con seguro de accidentes personales, que le cubre pinchazos, accidentes, sin itinerario, etc. Pero los seguros de accidentes personales no cubren enfermedades. Con lo cual, hoy vos tenés un hueco importante en todo lo que es tu personal contratado, porque no encontrás opciones para poder asegurarlos. Porque los seguros de accidentes personales, la única opción es que tengan un seguro de vida y que lo amplíen a epidemia, que en este caso muy pocas cosas. O sea, es un problema. En general, las compañías de seguros ya ha sacado, vamos a las grandes, seguros médicos ha sacado una aclaración que cubre COVID, los juicios de responsabilidad civil, lo mismo hizo Submedical, lo mismo hizo Noble, y creo que TPC, no estoy seguro, también. Con lo cual, las grandes están cubriendo eso. ¿Y el pluriempleo cómo lo ves con respecto a la RT? Y es un despelote, porque va a ser una prueba diabólica, como dicen los abogados. Claro. La prueba va a ser muy complicada. El hecho, cuando haya pluriempleo, va a ver el cuál de los lugares donde estuvo ese paciente hubo más infectados. Y va a haber presunción de ese lugar. Pero sobre casos puntuales y no generales. Se va a juzgar sobre el caso particular, como siempre. Pero hoy, tranquilidad en ese sentido. Había mucha locura. Imagínate que hay gente que asegura geriátricos. Y hoy los geriátricos, por ejemplo, los geriátricos de Ciudad van a tener demanda de responsabilidad civil. Vos sabés que nosotros como compañía de seguros es algo muy gracioso. Todo el sector asegurador está muriéndose, porque los autos están en las cocheras, los negocios están cerrados. Ahora nosotros nos piden más seguro que nunca. Porque hay necesidad de la gente que ha aumentado su base asegurada. Hay medio locura también. Creo que hay una exageración a veces de los miedos. Nos parece que lleva tranquilidad. No hemos visto ningún problema. En el caso de las RT van a tener que hacer peritaje como en los choques. Va a ser muy complicado el tema de RT. Muy complicado. Acá decía Mariana Bernarde, lo leo el comentario, que por ejemplo los seguros de viajeros cubrían solo el diagnóstico del COVID y no todas todo lo que viene posterior, ya sea internación, etc. Muy complicado. Los seguros de viajeros son muy complicados porque cubren muy pocas cosas. En realidad, cuando vas a leer la letra chica, yo he visto que han negado infarto diciendo que era enfermedad persistente, porque yo tenía las coronarias tapadas. Creo que lo que dice Richard Pelizari, si todo esto no nos deja muchas enseñanzas, y quizá la enseñanza mayor es la desprotección que tiene el sistema de salud, ¿no? Sí, pero un poco lo que decía Guerra recién, yo creo que el futuro va a ser un poco como los ejércitos, que vienen entrenándose para una guerra que no viene nunca. Bueno, tenemos que tener, como decía bien Ricardo Durlach, epidemiólogos, gente que esté haciendo simulacros, que esté pensando en un potencial, una potencial pandemia, como un ejército piensa en una potencial guerra, que nunca viene, pero que están haciendo ejercicios todo el tiempo, vos lo ves, la OTAN hace ejercicios, los países hacen ejercicios conjuntos. Yo me imagino que el futuro viene por ahí. No solamente con esta amenaza, porque no es cierto que no podemos prever algunas cosas, te las plantea, hay cosas que sí se pueden, que están en el horizonte, y que vos, o sea, pandemias hubo y epidemias, ¿viste? Tuvimos el ébola, tuvimos el HIV, el H1N1, o sea, teníamos algunas voces aisladas que te decían que esto podía pasar, o sea, no es que no tuvimos algunas advertencias. No, pero además en todas las situaciones de catástrofe, cualquiera a la que se les ocurra, siempre, directa o indirectamente, va a estar afectado el sistema de salud. Pero el escenario es, ¿qué hacemos en solución de catástrofe? Claro. Más las grandes líneas, después tendrás que, y probablemente tengas que tener mucho más personal abocado como decía Ricardo, pensar que hoy tenés que contar epidemiólogos, es algo que no estaba hasta hace unos meses. Sí, sí. Y vamos a tener que meter en la... Te pongo un ejemplo. El manejo hay provincias que me están pidiendo, aseguradas, epidemiólogos para instalarse en la provincia, porque más allá de los comités expertos, la gente necesita gente ahí, en el lugar. Exacto. No alcanza con las reuniones virtuales de expertos, porque la gente tiene problemas en el día a día ahí, y necesitan epidemiólogos y no tienen. Teniendo en cuenta la hora y la paciencia de los concurrentes,
vamos a ir cerrando. Igual siempre, como siempre, quedan abierto el foro de debate en el campus del ITAES para todos los que quieran seguir opinando, haciendo preguntas, después nosotros se las trasladamos a los que correspondan. Así que muchas gracias. José, no sé si querés agregar algo. Bueno, yo lo que quiero agregar es sí, un agradecimiento a todos los que integraron este taller. Me gustó mucho la dinámica en la cual todos los que quisieron opinar lo pudieron hacer, y sobre todo el panel de expertos muy brillantes, así que desde el ITAES les agradezco a todos y los invito al nuevo taller que haremos la semana próxima. Así que muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Lindo verlos. Muy interesante. Buena experiencia, Ricardo. Muy buena. Muy linda, muy linda. Gracias.